Hoy es un día importante porque estamos reunidos aquí en el nombre de Jesús. Amén. Es lo más importante para nosotros, tener un encuentro con Dios. Un encuentro personal, no un encuentro superficial, no un encuentro con un Dios que nos han hablado, pero del cual no le conocemos. Tenemos un encuentro personal, genuino, directo con Dios. Amén. Piensa una cosa, Él te ha creado como algo tan especial como cuando creó el primer hombre y la primera mujer. Dios creó a Adán y Eva y dice la palabra que caminaba con ellos en el huerto del Edén y hablaba con ellos y estaba con ellos y tenía una experiencia personal con ellos. Y ¿sabes una cosa? Dios no ha cambiado durante este tiempo. Sigue siendo el mismo Dios. Sigue siendo el Dios que camina contigo. Sigue siendo el Dios que quiere estar contigo de día y de noche. ¿Sabes? Hoy ya no está el huerto del Edén, pero Él envió su Espíritu Santo para habitar, no en el huerto del Edén, sino dentro de ti. Y el Espíritu Santo, si tú quieres, está dentro de ti, habla contigo, camina contigo todo el día, te susurra, te levanta, te da fuerzas. Ese es el mismo Dios de siempre. Dice la palabra que Él es inmutable, que Él no cambia, que es el mismo de ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Hoy estás aquí y mañana estaremos con Él, adorándole para siempre. Él no es un Dios de lejos, es un Dios de cerca, un Dios que anhela, que desea que tú le conozcas, que tú anheles esa presencia. Y cuando anhelemos estar con Él, cuando anhelamos vivir, cuando anhelamos habitar en Él, Él está contigo. En esta mañana vamos a hablar de un Dios personal, un Dios que habita contigo y con nosotros. ¿Qué Dios deseas conocer? ¿Qué Dios deseas conocer? ¿Un Dios de lejos o un Dios de cerca? ¿Sabes una cosa? Dios desea, anhela que tú le conozcas. Dios quiere que tú tengas experiencias personales con Él, directamente con Él. Yo no sé de qué Dios te han hablado, pero Dios no es un Dios de lejos. Dios es un Dios que vive en ti y desea estar en ti. Amén. No es un Dios que está allá arriba pululando por el etéreo del universo, no. Es un Dios que vive contigo. ¿Cuántos creyentes viven una vida? Voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántos creyentes viven una verdadera vida de relación personal con Dios? Estoy hablando de una vida diaria, de tú a tú con ese Dios. ¿O cuántos creyentes están viviendo una religión, llámese como sea, católica, protestante, evangélica, pentecostal, bautista? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Experimentando una serie de sensaciones y experiencias personales que nada tienen que ver con nuestro Dios. Nada o casi nada de lo que veo a mi alrededor es genuino. Ya conoce esta palabra, ¿verdad? Me gusta mucho. Es genuino, que viene directamente de Dios. Dicho de otra manera,
la mayoría de las cosas que vemos o decimos y hacemos los creyentes, por desgracia, no provienen directamente de Dios, aunque lleven su nombre. Fíjate bien, aunque lleven su nombre. La Biblia dice claramente en Éxodo 20, dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. En la nueva versión internacional, la que tengo yo, dice, no pronunciarás el nombre de Dios a la ligera. Eso quiere decir que cuando hablamos de Dios, tenemos que saber cómo, el por qué y esa experiencia que tenemos con Dios. Si no tenemos una experiencia y no le conocemos y no andamos con Él diariamente a través del Hijo y del Espíritu Santo, no podemos hablar de Dios. Tiene que haber en nosotros un verdadero temor de Dios, un temor de Dios. Si hablamos de Dios es porque deseamos conocerle, porque Él está en nosotros y no tienes que tener miedo a equivocarte. Porque tú eres un hijo y una hija de Dios, pero eres débil. Pero aunque seas débil, no tienes que tener miedo a equivocarte. Busca y anhela una experiencia con Dios. Y cuando hables de Dios, habla de corazón. Sin embargo, hoy en día, desgraciadamente o inocentemente, no sé, parece que nos estamos saltando ese mandamiento como si nada sucediera. Dios mío, ¿cuántas veces hablamos de Dios y Dios no está en nuestra boca ni en nuestro corazón? Y Dios dice por alto que Él no pasará por alto esa inocencia. Me pregunto, si no sería mejor recuperar el temor y el temblor de la antigua iglesia, la primera, esa primitiva, del pueblo de Dios, que incluso no pronunciaban, no podían escribir el nombre completo de Dios. Cuando hablaban, y hoy en día el pueblo judío, cuando escribe el nombre de Dios, no lo escribe completo. ¿Por qué? Porque es sagrado. Está bien, no tenemos por qué ser como el pueblo de Dios, Israel, pero para nosotros el nombre de Dios, el hablar de Dios, tiene que ser sagrado, genuino, vivido, experimentado. ¿Cuántas cosas hacemos que no agradan a Dios? ¿Y cuántas veces utilizamos su nombre a la ligera? Es un creyente el de hoy en día, un creyente light, que habla mucho, pero sus frutos son muy pocos. Por sus frutos los conoceréis. Si hablas de Dios, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no tienes comunión con los hermanos? Si hablas de Dios, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no te hablas con el hermano o la hermana? ¿Por qué no la llamas o no le llamas cuando está enfermo o no le visitas cuando está en la cama? Si hablas de Dios, ¿por qué no traes tus diezmos al alfolí, como dice en la palabra? ¿Cómo te atreves a hablar de Dios si no le conoces? Si realmente le conocieras de verdad, se notaría por los frutos que das, cómo amas, cómo sonríes, cómo abrazas al hermano, cómo tienes comunión, cómo le llamas, cómo diezmas. ¿De qué Dios estás hablando? ¿Qué Dios estás viviendo? ¿Cómo te atreves a hablar de Dios si tus frutos no son los que te da el Espíritu Santo? No estamos viviendo un Dios personal.
No estamos experimentando la vida genuina del Espíritu Santo. No vivimos el verdadero evangelio que Cristo nos dejó. Si me amáis a mí, tenéis que amar a mi Padre, porque Él me ha enviado. Yo hago las obras que Él me ha dicho que haga. La mejor manera de conocer y hablar de Dios es solamente una, a través de una experiencia personal con Él. O más bien dicho, por si acaso, a través de las sucesivas y continuas experiencias personales. Porque no podemos basar nuestra vida en una experiencia personal maravillosa que tuvimos hace 3, 4, 10, 15 años. Yo veo por ahí en algunas partes hermanos y hermanas que dicen: tuve una experiencia personal hace 14 años que cambió mi vida. Muy bien, de acuerdo. Gloria a Dios, da gloria a Dios por ello. ¿Cuántas experiencias has vivido más con Él? Se acabó. Vive en una religión. Qué triste que es eso. Amigo, Dios desea caminar contigo cada día, hablarte cada día. El Señor desea una vida rica para ti, y esa riqueza nos la dará por medio de encuentros personales con Él. Por eso es necesario estar siempre cerca de Él. Oh, hermano y hermana, amigo y amiga, no te imaginas cuánto dependes de esos encuentros personales y diarios con tu Señor. No te imaginas cuánto te estás perdiendo. Qué cosas, qué promesas, qué maravillas, qué sabiduría, qué temor de Dios, qué gozo, qué paz. Cosas ricas que te estás perdiendo cada instante, cada segundo, por no vivir un Dios personal. A veces, incluso en la vida natural, hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, a veces vivimos momentos excepcionales, ¿no? De ver a alguien famoso por la televisión, o vamos a un concierto a ver nuestro cantante favorito y anhelamos estar ahí cerca para tocarle. Y digo, oh, cuánto, qué bien que canta ese hermano, ¿verdad? ¿No? Y anhelamos, cuando lo vemos, nos vamos contentos para casa. Un día me llamó un hermano desde el aeropuerto de Canarias y me llamó expresamente: Ferran, pastor, ¿no sabes quién tengo a mi lado sentado? Digo, pues no lo sé. Tengo a Eto'o. A Eto'o, sí, el que jugaba en el Barça. Está a mi lado y mi hijo está echando un autógrafo. Y me estaba llamando como si estuviera realmente sentado al lado de Dios, ¿verdad? A veces llenamos estadios de fútbol para ver un determinado equipo o un cantante famoso. Recuerdo una experiencia personal cuando estaba en el cuerpo de guardia y apareció un helicóptero y apareció el presidente Pujol, entonces gobernaba él. Y tuve que bajar, y estaba blanco como un papel de fumar, porque apareció en el cuerpo de guardia sin pensar, porque tenía una cierta necesidad de aparcar en Lérida. Y vino, y recuerdo que me saludé con él y me acordaré toda la vida. Cuando vino, habló un momento conmigo, me dijo: ¿cómo está la guardia? Y dije, bueno, pues le expliqué un poco. Digo, por favor, ¿dónde están los lavabos? Dice, pues ahí. Y recuerdo que había un bombero ahí en el lavabo haciendo sus cosas. Y luego recuerdo que, como me explicaba la experiencia, viendo entrar al presidente de la Generalitat y poniéndose a su lado ahí, nunca se le olvidará esa experiencia.
¿Y qué pasa cuando tenemos un encuentro con el Dios personal? Todo eso es vano, ¿verdad? La vida, la vanagloria de la vida, los cantantes, los futbolistas, ¿qué más da? ¿Qué pasa cuando tenemos la oportunidad de andar con Dios? Cada día, de hablar con Él, de decirle: Señor, esto es lo que siento, así estoy hoy, por favor, camina conmigo un día más, dime, necesito escucharte, ¿qué tengo que hacer? ¿Tú crees que Dios no te oye? Capítulo 14 de Juan 3, versos 13 y 14, dice lo siguiente, ya lo conocéis. Nueva versión internacional. Cualquier cosa que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Dice esto en la palabra. Todo lo que pidamos en su nombre. Analiza esto. Analiza esto. Lo podemos pedir en cualquier instante de nuestra vida. No dice solamente el sábado a las 9 de la mañana, pedid en mi nombre, porque esa es la hora, es la franja horaria en que Dios contesta las oraciones. No hay tiempo. Todo lo que pidamos en cualquier momento de nuestra vida, de día y de noche, sea sábado, domingo, en cualquier circunstancia, todo lo que pidamos en su nombre. Aleluya. ¿Sabes qué quiere decir esto? Eso quiere decir que Él siempre está contigo y está escuchándote. Eso quiere decir que Dios camina contigo, porque si no lo hiciera, no estaría escuchando. Quiere decir que Él sabe muy bien cómo estás, cómo te encuentras, qué es lo que tienes dentro de ti, qué es lo que desea tu corazón. Y es más, sabe perfectamente lo que a ti te conviene. Entonces, ¿qué te estás perdiendo? ¿Sabes? Muchas veces no conseguimos las cosas simplemente por una sola palabra. Se llama incredulidad. Esa palabra nos separa años luz de nuestro Señor. Él está siempre con nosotros, conoce lo que te pasa y desea que tú le pidas para Él darte. Amigo, tu Dios, el Dios personal, Jesucristo, nuestro Señor, y el Espíritu Santo desea cambiar tu vida por medio de sucesivas experiencias personales contigo a diario. ¿Amén? Amén. Y desea que tú se lo pidas a Él. Gloria a Dios. ¿Qué es una experiencia personal con Dios? Quiero que tú escuches. No tardaré mucho tiempo, en el mensaje es corto. El Señor me ha motivado a que sea un día de oración también. Gloria a Dios. ¿Qué es una experiencia personal con Dios? ¿Y qué no es una experiencia personal con Dios? Una experiencia personal con Dios es tal como dice la palabra, un encuentro en la presencia de Dios. Un tiempo en el cual Él nos habla, nos corrige, nos abraza, nos susurra, nos anima.
nos alienta, nos levanta, nos fortalece. Pero nunca será una experiencia personal algo que ha vivido mi hermano o mi hermana. Jamás, por mucho que lo intentemos. ¿Por qué será que hoy en día miles y millones de creyentes en todo el mundo están pensando que las experiencias personales de otros les van a acontecer a ellos mismos? Y eso no sucede así. Me quedo sorprendido, ¿verdad? Cómo el creyente de hoy día quiere vivir experiencias personales de otras personas yendo por el mismo camino. Y así no pasa con las cosas de Dios. Muchos creyentes quieren ir por el atajo, ¿verdad? ¿No? Quieren ir por el atajo, por el camino recto, aleluya. Sin pasar por las diferentes veredas por las que Dios trata con nosotros. Y a veces hay hermanos que tienen experiencias personales grandes con el Señor porque Dios ha tardado años en tratar con esa persona, con ese hermano. Y muchos quieren hacer lo mismo que hace el hermano sin pasar por ese desierto o por esas pruebas. Ese es el creyente de hoy en día, el creyente light, que enchufa la tele, que ve allí un super evangelista y que quiere hacer lo mismo y dice, Señor, dame lo mismo que ese hermano, y ni siquiera abre la Biblia a diario, ni conoce la palabra, y pronuncia el nombre de Dios en vano. Voy a darte 2 ejemplos, o 3. Una experiencia personal con Dios es la que sufrió Moisés en el monte Sinaí. Fíjate bien, Moisés tuvo un encuentro personal con Dios. Él no lo buscaba, ni siquiera conocía a Dios. Fue Dios quien preparó todo. Fue Dios quien lo llevó durante años y años y años. Durante 40 años le estuvo preparando para ese encuentro. Esa experiencia cambió su vida por siempre. Y a partir de ese momento Moisés empezó a conocer a Dios. Pero esa no fue la única experiencia de Moisés. Moisés era llamado el amigo de Dios, porque tenía y tuvo una relación continua con Dios durante toda su vida. Hubiera podido ser la única experiencia, hubiera bastado. Dios habló con él, le dio una misión y fue a su pueblo y conquistó a su pueblo y lo rescató de la esclavitud. Hubiera sido una experiencia capaz de marcarle durante toda su vida. Pero esa solo fue la primera experiencia que tuvo con Dios. David, en la cueva de Adulam. David era un chiquillo, un muchacho que ya desde jovencito tenía experiencias con Dios, conocía a un Dios poderoso. Había aprendido a confiar en Dios. Pero cuando aprendió a conocer de verdad y a tener experiencias personales con Dios, fue en la cueva, en el desierto, en la cueva de Adulam. Allí es cuando compuso los mejores salmos de su vida. Allí es cuando realmente David empezó a tener experiencias diarias y personales con Dios. Cada salmo es una experiencia personal con Dios. Pablo en el camino de Damasco, vemos ahí como el Señor le iluminó, le hizo caer del caballo y ahí empezó a conocer a Cristo. Pero Pablo pasó por la escuela del sufrimiento durante toda su vida. Y ahí, a través de pruebas y de aguijones, Pablo supo encontrar y tener un encuentro con Dios. Y pudo decir, para mí
el vivir es Cristo. Yo ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esas son experiencias personales. Pero en la parte final quiero hacer la siguiente reflexión. Viendo lo que yo veo hoy en día, me pregunto, cuando Moisés bajó del Sinaí, se dedicó a escribir un libro en el cual decía la hermosa experiencia que había tenido con el Señor, la luz maravillosa de la zarza ardiente, cómo conocí a Dios en el monte de la oración. Cuando Dios fue a su pueblo y le explica todo lo que había sucedido, Dios me ha enviado a vosotros. ¿Qué sucedió con sus hermanos? Se fueron todos al monte Sinaí a ver si tenían la misma experiencia. ¿Qué se supone que haríamos si Moisés viniera en estos tiempos? ¿Sabe lo que harían? Las cámaras de televisión le harían entrevistas. Y cuando todos los cristianos light que van por ahí, que hay muchísimos, cogerían buenos charters para ir al Sinaí y buscar la misma experiencia de Moisés. Y todavía estarían buscando por el Sinaí qué zarza ardiendo podrían encontrar para ser otro Moisés. ¿Sí o no? ¿Qué sucediera si hubiera un David en estos días? Diciendo, en la cueva de Adulán Dios trató y me hizo un rey. No habría suficientes cuevas en Israel para que no estuvieran todas repletas de turistas, para saber dónde está esa experiencia maravillosa. ¿Y qué decir del camino a Damasco? Parecería una autopista. Todo el mundo buscando a ver y alquilando un burrico para ver si Dios le desmontaba del caballo o del burro y le hablara como a Pablo. Lo siento, hermanos, pero esa no es la realidad. Falta compromiso, falta oración, falta servicio a Dios, falta comunión, falta excelencia en las cosas que hacemos. Si conociéramos a un Dios personal, nuestras vidas cambiarían por completo y se notaría a lo lejos. ¿Dónde están esas cosas genuinas? ¿Dónde están? ¿Dónde se perdieron? Aleluya. Quiero que busques tu propia experiencia con Dios. Estoy terminando. Quiero que conozcas a un Dios personal. Tú no necesitas ir al Sinaí. Tú no necesitas ir a una cueva. Ni necesitas ir por el camino de Damasco. Tú tienes tu Sinaí particular. Tienes tu cueva donde refugiarte. Tienes un camino nuevo cada día donde puedes encontrarte con Jesucristo. No hace falta que te caigas del caballo. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios quiere revelarse a ti tal como Él es. Y a partir de ese momento desea que vuelvas una y otra vez a buscarle y a conocerle. No hace falta, Dios no es un Dios de escasez. Pídele más cada día a Dios. Pídele más cada día a Dios. Pídele más. ¿Sabes qué decía David?
así como el ciervo anhela estar en las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, mi Dios. ¿Puedes hacer esto? ¿Puedes anhelar de esta manera a Dios en tu vida? ¿Sabes qué decía Pablo? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Puedes decir lo mismo en tu vida? ¿Anhelas decir lo mismo en tu vida? Amigo y amiga, no busques lo falso, busca lo genuino de Dios. Busca la auténtica vida en Cristo Jesús. No te dejes engañar por lo que veas, ni las experiencias de los otros. Cada uno tiene sus propias experiencias. Busca tus propias experiencias en Dios. Anhela lo que Dios desea para ti. Glorifica a Dios por lo que Dios hace en el hermano, y por lo que Dios hace en la iglesia, y por lo que Dios hace en Miami o en Sudáfrica. Glorifica a Dios siempre, pero busca la gloria de Dios en tu vida, en el centro de tu vida, dentro de tu corazón, en tu matrimonio, con tus hijos, con tu pareja, donde trabajas. Dios te espera, anhela que le conozcas y quiere darse a conocer en tu vida. Moisés decía: cantaré al Señor, porque el Señor es mi fuerza y mi alegría. Él es mi Dios y yo le alabaré cada mañana. Qué hermoso es esto. Eso sale del corazón, ¿verdad? Salmo 18. Termino con estos versículos. Verso 1 al 3 y el 6. Dice así David: cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. En el 6 dice: en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Salmo 91, verso 2 al 7, dice lo siguiente: yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en el cual confío. Solo tú puedes librarme de las trampas del cazador y de las mortíferas plagas. Tú me cubres con tus plumas y bajo tus alas yo hallo mi refugio. No temeré el terror de la noche, ni la flecha que vuele de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer a mi izquierda 1000 o 10.000 a mi derecha, pero eso a mí no me afectará. Amén. Ese es nuestro Dios. No un Dios de lejos, un Dios de fuerza. El Dios de David, el Dios de Moisés, el Dios de Pablo, el Dios de José, el Dios de Abraham, el Dios de Salomón, el Dios de Gedeón, y tantos y tantos y tantos otros. Ese es nuestro Dios hoy en día. El mismo Dios de siempre, el mismo Dios. A ese debes de orar. A ese Dios es el que debes de conocer, y no a otro Dios. Es el mismo Dios de siempre. Aleluya.
Yo hago un llamado a esta congregación a que conozcáis de verdad un Dios que marque cada día vuestra experiencia personal. No un Dios de hace 2 años, no un Dios de hace 5, un Dios de cada día. ¡Aleluya! Levantémonos y oremos al Señor mientras el grupo de alabanza viene aquí. ¡Aleluya!